Y bueno, también agradecer a la hermana Soledad por recibirnos aquí. Y voy a pedir para que se pongan de pie, vamos a repetir las 5 solas. A ver, la primera. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. ¿Pueden tomar asiento? El pasaje sobre el cual vamos a reflexionar ahora es el Salmo 19, versículos 7 al 10. La revelación de Dios para la humanidad. Y dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal, ¿no? Y bueno, me han pedido que comparta ahora el tema de sola palabra. ¿Y qué significa el sola palabra? Significa la suficiencia de la palabra de Dios. Es decir, la Biblia como nuestra única fuente de autoridad. Ya lo han leído las personas que me han antecedido. Segunda de Timoteo 3:16. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente y para mostrarles cómo debe vivir. Este año visité una librería en Argentina que se llama El Ateneo. Es una librería gigantesca que queda en un teatro y hay miles de libros. Son 4 pisos de libros en las galerías, en el sótano, en todos lados, llenos de miles de libros. Pero hay un solo libro y ese libro es la palabra de Dios que transforma, que Dios nos ha dado, en el cual encontramos lo que necesitamos para vivir. Y bueno, vamos a reflexionar ahora de este pasaje, el Salmo 19, 7 al 10. Este es un pasaje que a mí me lo enseñaron hace 40 años, un misionero, y me dijo que hiciera un ejercicio, que anotara 3 columnas que pusieran nombre, característica y beneficio. Y es así que nosotros podemos encontrar una característica, que la Biblia no solamente es un libro suficiente, sino también es un libro polifacético, que tiene muchas características. Tiene además 6 nombres: la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. Las características: es perfecta, es fiel, son rectos, es puro, es limpio, es verdad. Y los beneficios: convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, todos justos. ¿Y saben qué? Esto lo escribió el salmista David, y el salmista David solamente conocía los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora imagínense nosotros que conocemos ya toda la revelación de Dios, conocemos toda la Biblia, conocemos los evangelios, conocemos las epístolas, ¿no? Y con mayor razón podemos afirmar cada una de estas declaraciones, cada una de estas verdades, ¿no? Y yo cuando veo estas características me acuerdo de unos suplementos vitamínicos. Cuando uno está con anemia, lo que hace es, el doctor le dice, tiene que tomar suplementos vitamínicos. Y uno agarra el suplemento vitamínico y dice que tiene ginseng, que le da energía. Dice que tiene tiamina para la memoria. La hermana Soledad sabe de esto. Que tiene omega, que tiene antioxidantes, ¿no? Entonces uno encuentra esas características. Nosotros también encontramos características en la palabra de Dios, pero que son medicina para nuestra alma, que son medicina para nuestro corazón. Y este Salmo 19 nos habla también de otra característica, ¿no? Hemos visto la suficiencia de la palabra, que es un libro polifacético, pero hemos dicho que también es la revelación de Dios, ¿no? Y en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres, por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo,
por Jesucristo. Entonces Dios ha querido revelarse a nosotros. Se ha revelado por la creación, se ha revelado por los profetas, se ha revelado por Jesucristo, ¿no? Y es por eso que también la Biblia es un libro que se llama soteriológico, ¿no? Soteria significa salvación, trata de la salvación, y esa salvación se menciona, esa palabra se menciona varias veces en la Biblia, que significa también liberación, significa redención, y trata del plan de salvación para la humanidad, la intervención de Dios en la humanidad para salvarlo, para rescatarlo. La ley de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, a la Torá, y más o menos son como 600 mandamientos que están básicamente en el segundo, tercer, cuarto y quinto libro de la Biblia, que son básicamente rituales y el pacto que Dios hizo para distinguirlo de las culturas que estaban en el derredor. Y ahora vamos a analizar los beneficios. Entonces hemos visto 5 características, que es la suficiencia de la Biblia, es un libro polifacético, la revelación de la Biblia, y es un libro soteriológico que trata de la salvación. Ahora vamos a ver 5 beneficios. La primera es, nos transforma. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces es perfecta, es suficiente. Pero dice que convierte. Y esa convierte tiene que ver con transformación. Y dice el alma. Y el alma tiene que ver con la parte interior, ¿no? Y esta ley fue dado a Moisés. Moisés estuvo 40 días orando en el monte de Sinaí, y cuando bajó, imagínense qué encontró. Dios le había dado la ley, le había dado las tablas, le había dado los mandamientos, y se encontró al pueblo de Israel que estaba adorando un becerro de oro, nada menos que al Dios de los egipcios, después de haber sido liberado de los egipcios. Entonces vemos la intervención de Dios dándonos sus mandatos, la intervención de Dios dándonos su pacto, la intervención de Dios liberando al pueblo de Israel, ¿no? Y hemos visto ya las denominaciones que tiene la ley: juicios, preceptos, decretos, mandatos, instrucciones, pero el pueblo de Israel no podía cumplir, no los cumplió y fallaba y tras fallaba. Y al final, ¿cómo terminó? Terminó en el exilio, ¿no? Y en Gálatas 3:19 dice que la ley fue escrita a causa de nuestras transgresiones, ¿no? Por el pecado que habita en nosotros. El apóstol Pablo decía, yo conocí el pecado sino por la ley, y veo otra ley en mis miembros. Es decir, se había roto la relación de Dios con el hombre por el no cumplimiento de la ley. Pero no nos dejó allí, nos dio a Jesucristo, que nos reconcilió, que fue el puente. Y en Jeremías 31:33 habla de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es, daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos me serán por Dios y yo seré por ellos y ellos me serán mi pueblo también, ¿no? Esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y este nuevo pacto es a través de Cristo. Y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos habla de transformación, ¿no? ¿Y cómo se da esa transformación? Hemos dicho que el versículo dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, ¿cómo se da esa transformación? Por medio de la palabra de Dios. Y esto también lo vemos en 1 de Pedro 1:23, que dice, siendo renacidos es nuevo nacimiento, es transformación. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es decir, somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En un viaje al extranjero, en un país asiático, por Tailandia, una vez conocí a un monje, esos monjes Shaolin, ustedes han visto esos monjes Shaolin que tienen la cabeza toda rapada y que se visten con una sábana. Ya, este monje Shaolin estaba así.
Y lo que me llamó la atención es que estaba con su sábana puesta, pero también tenía su celular de última generación ahí en la sábana. Entonces yo curioso y agarré y le pregunté, ¿y ustedes en qué creen? Y me dicen que para ellos el común de la gente tiene que guardar 5 mandamientos. ¿Y ustedes que son sacerdotes? No, nosotros tenemos que guardar 200 mandamientos. Ahí yo dije, felizmente que nosotros somos cristianos que somos salvos por la gracia y no por cumplir los mandamientos, ¿no? Y Jesús solamente nos dejó 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, entonces acá nos habla de transformación, nos habla de nueva criatura, ¿no? Y ese es el nuevo pacto. El Señor es santo y quiere que nosotros seamos santos. El Señor es justo y quiere que nosotros seamos justos. Y Él ha dicho que vamos a tener en nuestra mente, ¿no? Este pacto va a ser escrito en nuestra mente. Y también la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice en Romanos 12:1, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mediante la reflexión y el conocimiento de la palabra de Dios va a cambiar nuestra conducta. Pero hay hermanos que se convierten 2 veces. Se convierten cuando entran a la iglesia el día domingo y se convierten cuando salen de la iglesia el día domingo. Es decir, siguen viviendo igualito después de salir de la iglesia, ¿no? Y nosotros no queremos de esos cristianos que se convierten 2 veces. Y la realidad es que la iglesia ha crecido bastante en nuestro país, ¿no? En el anterior censo éramos 14%, después pasamos a 17%, ahora Pollo dice que somos 20%, pero vemos de que a pesar de que crece la iglesia, no influencia en nuestra nación. Más del 60% acepta la corrupción, más del 70% de la sociedad acepta la violencia. Está creciendo el secularismo. Yo recibo los informes por trabajar en Sociedades Bíblicas Unidas. Está creciendo el secularismo en nuestro país y estamos en un país con grandes desigualdades sociales. Necesitamos que la palabra de Dios influencie en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, vamos a conocer un segundo beneficio. El primer beneficio que hemos dicho es que convierte el alma, que transforma, que hace nuevas criaturas. El segundo beneficio es que nos da sabiduría. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? Entonces la palabra testimonio, característica es fiel y el beneficio hace sabio al sencillo. Nosotros somos el resultado de todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ya sea en la escuela, en el colegio, con la familia, que hemos crecido, con nuestra comunidad, ahora es con el internet, con los medios de comunicación, con la universidad, ¿no? Pero acá nos habla de un tipo diferente de sabiduría. Y este tipo diferente de sabiduría no tiene que ver con los grados académicos que uno pueda tener, no tiene que ver con los diplomas, ¿no? Y acá nos dice en Proverbios 1:7, un pasaje bastante conocido y que muchos sabemos de memoria, nos dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vemos 2 tipos de personas: los sabios y los necios, ¿no? ¿Y quiénes son los sabios? Los sabios en Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, no tiene que ver con el conocimiento, sino tiene que ver con la conducta, cómo es que nos comportamos, cómo es que vivimos. Y también nos dice que esta sabiduría es de lo alto, primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces esta sabiduría tiene que ver con obedecer a Dios, pero tiene que ver cómo nos comportamos con el prójimo, cómo nos comportamos con el próximo, cómo nos comportamos en nuestra casa, cómo nos comportamos en la calle. Esa es la sabiduría. ¿Y quiénes son los necios? Dice que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza.
En Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Entonces, son aquellos que son soberbios, y los soberbios son aquellos que se creen sabios en su propia opinión, ¿no? Entonces, eso es lo que es la sabiduría. Y bueno, vamos a seguir conociendo un poco más, ¿no? Y lo que dice también la palabra de Dios es que el mundo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que dice también el profeta. Y yo acabo de estar en la Asamblea Mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas y se ha incorporado un nuevo campo en la tarea de las Sociedades Bíblicas Unidas. Además de la traducción de la Biblia, publicación, distribución e interacción, la tarea que se ha incorporado es el cuidado de la creación. Es decir, en los próximos años, en los eventos que estemos, vamos a estar hablando del cuidado de la creación, ¿no? Entonces, hace 30 años atrás nos hablaban de lo que estaba pasando con la capa de ozono, con los efectos de los monóxidos de carbono, y ahora lo estamos viviendo con el cambio climático. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que le dio al hombre en el huerto del Edén, le dio la tierra para que lo cuidara, ¿no? Entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que hacer que nuestro pueblo regrese a la palabra de Dios, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es obedecerlo en lo externo, pero también en lo interno, en nuestra santidad con Dios, nuestra reverencia con Dios. Esa debe ser la prioridad de los cristianos. Entonces, tenemos que obedecerle en lo externo, en lo interno, y hay otra cosa que también tenemos que hacer para ser sabios, y es memorizar las Escrituras. En Proverbios 3:1-2 dice: no olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos. Y cuando Jesús fue tentado, ¿qué cosa decía? Escrito está, ¿no? Entonces tenemos que obedecer, tenemos que memorizar. Y hay otra cosa más que también encontramos en la Biblia que tenemos que hacer. Hubo un rey que él leía y copiaba las Escrituras. En Deuteronomio 17, 18 y 19 dice: una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante a la original que están cuidando los sacerdotes, y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor y cumpla las palabras. Entonces lo que hacía este rey era leer y copiar. ¿Qué hacen ahora los alumnos cuando tienen que hacer un trabajo? Hacen copy-paste, ¿no? Hacen control-C y control-V. Y ahora, ¿qué hacen? Acuden a la inteligencia artificial y ¡prum!, ya les sale todos los resultados. Pero acá, ¿qué cosa lo que nos dice que hacía? ¿Qué cosa hacíamos nosotros cuando teníamos que hacer un trabajo en nuestro tiempo? Teníamos que leer, teníamos que escribir y juntar todo lo que habíamos escrito para hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo se aprende más? Leyendo y escribiendo, no copiando y pegando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia y es lo que nos recomienda a nosotros que hagamos, ¿no? Que leamos y que escribamos, ¿no? Y bueno, vamos a ver otra característica, ¿no? Ya hemos visto la característica que nos transforma, ¿no? Ya hemos visto la característica también que nos da sabiduría, que nos hace nueva criatura, ¿no? Y vamos a seguir viendo esta característica. A ver, vamos a ver lo que nos dice ahora este texto, ¿no? Ahora nos toca la tercera, y la tercera es que nos anima, nos da aliento. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, ¿no? Entonces, los mandamientos del Señor son rectos,
que alegran el corazón. Pero parece contradictorio cómo los mandamientos nos van a alegrar el corazón, cómo las instrucciones nos van a alegrar el corazón, ¿no? Pero esto no es una contradicción. Y vamos a ver de que hay una relación entre los mandamientos, cumplirlos, andar por el camino recto y alegrar el corazón. En Deuteronomio 10:12 dice, ¿qué es lo que el Señor pide de ti? Solamente que vayas por todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad, ¿no? Entonces nos dice que eso es lo que nos produce prosperidad. Y también nos dice en Primera de Reyes 2:3, cumple sus mandamientos, no te apartes de sus caminos, no te apartes de sus leyes y preceptos, como está escrito en la ley de Moisés, así prosperarás en todo lo que hagas, ¿no? Entonces hay esa relación, mandamientos, andarlos, obedecerlos, andar en el camino recto para que prospere. Pero esta prosperidad no tiene que ver con las riquezas, no tiene que ver con ese tipo de prosperidad, es un tipo de prosperidad diferente. Hubo un pastor de una iglesia acá muy grande que él me decía, yo no concibo que en mi iglesia haya pobres. Entonces él está diciendo eso en un país donde el 25% de la población es pobres. Pero la prosperidad que dice la Biblia no es la prosperidad de la riqueza. Entonces vamos a ver cuál es esa prosperidad. Y en Josué 1:9, a ver, ¿qué dice Josué 1:9? ¿Quién se sabe de memoria? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, yo estaré contigo, ¿no? Donde quiera que vayas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. ¿Pero qué dice Josué 1:8? Ya más difícil, ¿no? Se sabe en Josué 1:9, pero no se sabe en Josué 1:8. Y eso es cuando sacamos un texto fuera de contexto, ¿no? No sabemos el Josué 1:9 de memoria, ¿no? Y siempre decimos, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios que estaré contigo donde quiera que vayas. Pero Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo como está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra, meditar en la palabra de día, de noche, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que produce regocijo, eso es lo que produce alegría en la vida de las personas. Y está relacionado con la Gran Comisión. También leemos la Gran Comisión y también la leemos por parte. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la presencia de Dios. Entonces, la prosperidad que el Señor tiene para nosotros es darnos su palabra y tener la presencia de Él todos los días de nuestra vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿sienten la presencia de Dios en su vida? Amén, ¿no? Y eso no quiere decir de que que estemos alegres o que nos vaya bien todo el tiempo. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. Y yo les pregunto, ¿es posible tener alegría en medio del sufrimiento? Estamos en un mundo que estamos con malas noticias 24/7. Guerras, conflictos sociales, violencia en las calles, violencia en las casas, ¿no? Han llegado a unos extremos que nunca hemos visto antes. El otro día yo regresando a mi casa paso por Lince y habían soldados en la calle marchando. Entonces, ¿cuándo hemos visto nosotros soldados en la calle? Y ha habido un informe acerca de la felicidad en el mundo y nosotros estamos en los últimos lugares. Perú está en el 16º lugar en Latinoamérica, ¿no? En ese informe mundial de felicidad del año 2020 al 2022 es ese estudio. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Si estamos bajos en el nivel de felicidad, quiere decir que estamos tristes, ¿no? Y bueno, y esa tristeza
causa las enfermedades mentales, ¿no? Esos problemas de salud mental que hay en nuestro país. ¿Y qué cosa es lo que nos dice la palabra del Señor? Estad siempre alegres en todo, regocíjense en el Señor siempre, ¿no? Estad siempre gozosos, orar sin cesar, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que nosotros estemos alegres, que estemos gozosos, y hemos dicho que la Biblia es la medicina para nuestra alma. Entonces, hemos visto ya que la Biblia nos transforma, nos da sabiduría, nos alegra, pero también nos alumbra, nos ilumina. Dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, ¿no? Entonces, hoy en día vivimos con luz todo el tiempo porque tenemos la electricidad. Nunca dejamos de tener luz. Cuando vamos manejando en la calle, el faro alumbra la calle, los postes alumbran la calle y vamos con seguridad. Hay estudiantes que tienen clases en las noches, hay personas que salen a hacer compras en la noche, hay supermercados que funcionan 24 horas y antes no era así. Cuando uno visita una comunidad altoandina es completamente oscuro y los campesinos salen a trabajar, se levantan a las 5 de la mañana y salen a trabajar cuando sale el sol, ¿no? Y así eran los tiempos de la Biblia, ¿no? Ellos trabajaban y viajaban cuando estaba la luz del sol, ¿no? Y hace 2000 años de antigüedad habían las lámparas, y las lámparas cabían en las palmas de una mano. Yo tengo acá una lámpara, como saben, en la Sociedad Bíblica Peruana tenemos el Museo de la Biblia, y acá tengo una réplica de una lámpara. ¿Notas una lámpara? Lógicamente eran más grandes. Estoy agarrando la del asa. Ahí está su asita, la ven ahí. Y aquí se echaba el aceite y acá había, en ese huequito de ahí, había un mechero. Entonces se llenaba de aceite y el mechero que estaba acá se prendía. Entonces se prendía la lámpara, ¿no? Y su duración dependía de la cantidad de aceite que tenga. Como esta lámpara es chiquita, seguro que duraría una media hora nada más. Entonces habían lámparas más grandes que duraban unas 2 horas o duraban más tiempo. ¿Y qué hacían para que estas lámparas alumbren? ¿Dónde las ponían? Las ponían en un lugar alto. ¿Dónde están las luces acá? Están arriba. No las ponían abajo, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es lo que nos dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Entonces lo repetimos, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino, ¿no? Entonces esa lámpara es la que nos ilumina, ¿no? Y la Biblia se podría decir que es el alimento que tenemos, y las personas tienen 2 necesidades básicas: la necesidad básica de alimento y la necesidad de seguridad. Y son esas 2 cosas para nosotros la palabra de Dios. Es nuestro alimento y nos da seguridad y nos da confianza. Y hay un pasaje del Camino de Emaús, que es cuando Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos, y ellos en el camino lo reconocieron. Y ellos dijeron que no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y nos empezó a hablar con Moisés y los profetas. Entonces se abrieron nuestros ojos, ¿no? Y lo que estamos diciendo acá es de que este mandamiento, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia: enseñar las Escrituras para que se abran los ojos de las personas y para que arda el corazón de las personas, ¿no? Y bueno, vivimos en un mundo de tinieblas, ¿no? Yo recuerdo una caricatura de Mafalda. ¿Ustedes se acuerdan de Mafalda? Ya, Mafalda le ponía el termómetro al mundo y el mundo estaba envuelto con una venda, es decir, el mundo estaba enfermo. Estaba poniéndole el termómetro porque el mundo estaba enfermo, ¿no? Y bueno, vivimos en un mundo que está enfermo, con guerra, con hambre, con migraciones, desastres
por el cambio climático, ¿no? Entonces, por todas estas situaciones llenos de corrupción, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que el mundo conozca a Jesucristo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que las personas conozcan la luz de Cristo. Y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, tu ojo estará bien, pero si tu ojo es malo, tu ojo estará en tinieblas, ¿no? Y esto tiene relación con el versículo 10, que dice que son más dulces que la miel, ¿no? Y esto tiene que ver con lo sensorial. Entonces los ojos tienen que ver con la vista y la miel tiene que ver con el gusto y tiene que ver con lo sensorial, con los deseos que tenemos, ¿no? Y dice, deseables son más que el oro. Entonces esto tiene que ver con lo material, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscar tesoros en el cielo. Y este pasaje que nos habla de que tu ojo es bueno para que tu cuerpo esté bueno, y si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en tiniebla, es parte de las bienaventuranzas. Y allí nos dice en las bienaventuranzas que debemos hacernos tesoros en el cielo. Entonces, lo que tenemos que hacer, ya les hemos visto la lamparita, ¿no? La lámpara que les he sacado. Entonces, para que esta lámpara funcione, ¿qué cosa hay que hacer? Tiene que estar llena de aceite. Entonces, tenemos que hacer que nuestra lámpara, que es nuestra vida, esté llena de aceite. Entonces, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? ¿Poner la lámpara abajo? ¿Qué pasa si ponemos la lámpara abajo y si ponemos un balde encima? Dicen que estamos locos, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a servir para nada. Por más que esté llena de aceite y esté prendido, si le pones un balde encima, no sirve para nada. Así es nuestra vida si no damos testimonio de la palabra de Dios a las personas que nos rodean. Y ya finalizando, el último aspecto, la palabra de Dios permanece. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nos dice, según el quinto beneficio, es eterno. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y este fue el eslogan de los 200 años del ministerio bíblico en nuestro país, ¿no? Y sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto es un pasaje que está en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está en el contexto del exilio y en el Nuevo Testamento está en el contexto de persecución de la iglesia. Entonces, en esos contextos negativos para el pueblo de Dios es que la iglesia pudo salir adelante y la palabra de Dios fue difundida, como el contexto de la Reforma. El Papa Pío V, entre el año 1551 y 1782, prohibió la traducción de la Biblia. Hoy tenemos traducida la Biblia a más de 1500 idiomas. Y del 2017 al 2022 hemos distribuido las Sociedades Bíblicas Unidas más de 250 millones de Biblias. Un libro sin fronteras, un libro sin denominaciones, un libro sin la barrera del tiempo. ¿Y qué más permanece para siempre? Tu reino permanece para siempre, su misericordia permanece para siempre, su fidelidad permanece para siempre y el temor de Jehová es puro, que permanece para siempre. Y hemos dicho de que ese temor no tiene que ver con meterse en un lugar que es peligroso, sino tiene que ver con reverencia y con alabar al Señor, ¿no? Y muchas veces vivimos la vida en automático. Hacemos lo mismo cada día en la mañana, hacemos lo mismo cada día en la noche, ¿no? Y nuestra vida es efímera. Eso es lo que ya hemos visto ahora con la pandemia. ¿Cuántos han partido? ¿Cuántos se han ido? Y lo que sabemos es que no nos vamos a llevar nada cuando muramos. Nacemos sin nada y cuando muramos, dice Eclesiastés, que nos vamos a ir sin nada. Es por eso que debemos de vivir nuestra vida poniendo como prioridad a la palabra de Dios, poniendo como prioridad a los principios bíblicos, sus mandamientos, andar por el camino recto. Es así que vamos
a poder tener prosperidad, y eso va a ser para nuestro bien. Y termino con 2 testimonios. Uno que tiene que ver, que los dos los he escuchado en Colombia. Uno tiene que ver con las ondas de la radio. Esto lo escuché de unos pastores, que ellos llegaron en un bote a un lugar, y en este lugar las personas los recibieron ariscos. Y les dijo, ¿quiénes son? Somos pastores. Ah, ya, los hemos estado esperando. Y estos pastores se quedaron sorprendidos. ¿Cómo que les hemos estado esperando? Sí, porque hemos escuchado el Evangelio a través de las ondas de la radio, y queremos que nos bautice, ¿no? Entonces, Dios utiliza las ondas de la radio. Y otro testimonio de un preso, esto también en Colombia. Un misionero le dio una Biblia, le dijo, me voy a fumar esta Biblia. ¿Para qué me la da? Me voy a drogar con las hojas de esta Biblia. Y le dijo, está bien, pero antes que te la fumes, lees esa página. Cuando volvió a visitar el misionero, encontró a este preso que había cambiado. Y este preso agarró y le dijo, llegó el momento en el cual ya no podía seguir fumando por el mensaje que había recibido de la palabra de Dios, ¿no? Y hemos cantado el himno, Castillo fuerte es nuestro Rey, y ese himno termina así: esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque permanece para siempre. Tu reino permanece para siempre. Tu misericordia permanece para siempre. Tu fidelidad permanece para siempre. Te agradecemos porque tu palabra nos transforma, nos da sabiduría, nos anima, nos guía. Te agradecemos, Señor, por todas aquellas personas que han hecho posible que tengamos la palabra en nuestras manos. Te agradecemos por Radio del Pacífico, te agradecemos por la Sociedad Bíblica Peruana, y que tu palabra sea la prioridad en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.